Hermanos amados, mientras los niños también van ubicándose allí en su salón de la escuelita, como dice una vieja canción, me alegro de verte, hermano. Me alegro de verlos a todos. Gracias al Señor por poder estar juntos en este lugar tan hermoso que es la casa de Dios, puerta del cielo. Sabemos que el Señor no está encerrado en este lugar. Tenemos que entender esto cuando la palabra dice que Él no habita en templo hecho de manos. No quiere decir que el Señor no está con su presencia en diferentes lugares de reunión donde hay gente adorándole. Amén. 2 o 3 reunidos en su nombre y de ahí en adelante. No quiere decir que Él no esté aquí, sino que debemos escuchar e interpretar con la revelación del Espíritu Santo. Lo que el Señor nos dice es: yo no estoy encerrado. No es que salimos de aquí y Él ya no está más afuera, se quedó acá. No. Eso es lo que nos dice el Espíritu. Yo no estoy encerrado en un templo. Pero ciertamente Él está aquí en esta noche. ¿Cuántos lo pueden sentir? ¿Cuántos pueden sentir su presencia, su gloria, al adorarle, al cantarle a nuestro Dios? Hermosas canciones. Amén. Y les recuerdo, antes de entrar en la lectura de la palabra, les recuerdo que nos estamos preparando para un bautismo, así que los que no son bautizados van a tener la oportunidad en breve, antes que se termine el verano, la época del calorcito, vamos a tener un bautismo. Así que les pido, por favor, los que no son bautizados pueden venir con nosotros y anotarse, decirnos: pastor, yo no soy bautizado, quiero tomar este paso de fe. No importa si no entienden, porque lo van a entender en estos días. Vamos a estar enseñando acerca del bautismo. Muy probablemente ya este miércoles empecemos a hablar del tema. Así que traten de no perderse las reuniones de estudio bíblico para la instrucción en la palabra. Amén. Gloria a Dios. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 3. Vamos a leer algunos versículos aquí. En Hechos, capítulo 3. Empieza este pasaje que es tan conocido con este hombre lisiado, este hombre imposibilitado de poder moverse, de poder caminar, que está en una de las puertas del templo o de la muralla que daba hacia el templo. Yo le voy a explicar ahora un poco más exactamente. Muchas veces hemos escuchado el templo La Hermosa, ¿no? No había ningún templo que se llamaba La Hermosa. El templo no se llamaba así, era la puerta la que se llamaba La Hermosa. Y resulta ser que esa puerta tan famosa, aunque usted no la ve mucho en la Biblia, La Hermosa, pero esa puerta es la que es conocida hoy como la Golden Gate, la puerta de oro o la puerta del Mesías. Y no es porque sea una puerta de lujo, labrada y enchapada en oro o de oro macizo. Más bien es todo lo contrario, es una puerta muy rústica que hoy está tapada con ladrillos. Esa puerta de la que usted, no vamos a leer estos versículos, un poquito más adelante vamos a ver, pero esa puerta hoy está tapada. Fue tapada hace más o menos unos 500 años atrás por los musulmanes. Porque los musulmanes vieron las profecías y conocen las profecías de que va a venir un Mesías a reinar en Israel. Y a veces medito y digo, ¿lo saben los musulmanes? ¿Lo saben los cristianos? Todos. Me encantaría, ¿no? Que el creyente tiene que tener más conocimiento que un musulmán. Y no tuvieron la mejor idea, como saben que por la ley mosaica un judío no puede contaminarse con cuerpos muertos. Les voy a contar un poquito la historia para entrar en contexto y después leemos el pasaje.
no tuvieron la mejor idea que poner un cementerio frente a esa puerta. Y la taparon con ladrillos. Entonces, de esa manera, yo escuchaba el otro día la reflexión de un judío que no es cristiano, pero él mismo reflexionaba y decía, claro, si baja el Mesías de Israel y se para en el monte de los olivos, desciende de los cielos y viene con sus ejércitos y desciende, baja el valle del monte de los olivos y va hacia la puerta del Mesías y se encuentra que está cerrada y que hay un cementerio islámico, va a decir, qué pena, y se pega media vuelta y se vuelve. No tiene lógica. Aquel que va a descender con poder y que va a venir con nosotros, porque esto es después del arrebatamiento, y va a volver con nosotros, dice Zacarías 14 que cuando sus pies se planten en el monte de los olivos se va a partir y van a volar en pedazos esos ladrillos que hoy cierran esa puerta. Miren la historia de esta puerta. No es el templo la hermosa, es la puerta la hermosa y es la puerta del Mesías. Se va a abrir la tierra, se va a limpiar el camino y Jesucristo va a ingresar. Y Él va a ir porque esa puerta da al monte del templo, al monte Moriah, allí donde fue a hacer el sacrificio Abraham, allí donde hizo el sacrificio David cuando él pecó y el Señor le pidió un sacrificio porque él se arrepintió de su pecado y él compró ese terreno. Ese terreno ni siquiera fue conquistado por las armas, fue comprado por David, fue comprado por un rey. Y quedó en la familia, como propiedad de la familia del rey. Y cuando llega el momento de hacer el templo, su hijo Salomón es el que Dios señala para hacer el templo. Y David le dice, ahí está el lugar para que construyas la casa de Dios. Qué importante que es la casa de Dios. Y todas las cosas que pasaron ahí, gloriosas, maravillosas, y otras muy penosas cuando el pueblo de Israel se alejó de Dios y cayó en manos de sus enemigos. Pasaron cosas terribles también. No quedó piedra sobre piedra como Jesús había profetizado de ese templo que ya no era el templo de Zorobabel, sino que era ese templo que Zorobabel reconstruyó después de la destrucción de los babilónicos, pero era un templo humilde y Herodes, que era un demonio, pero era buen arquitecto, y dijo en Jerusalén, si el templo es el símbolo de grandeza del Dios de Israel, tiene que ser un templo majestuoso. Y él hizo esa obra faraónica, podríamos decir, de ampliar la cima del monte Moriah, ampliarla, aplanarla, para hacer un templo mucho más grande, porque no entraba en el monte. Y los discípulos pasaban por ahí con Jesús. El templo de Herodes se le conoció como el templo de Herodes, era el templo de Dios. Era tan majestuoso que los que pasaban quedaban admirados, además estaba en un lugar alto. Siempre la casa de Dios está relacionada con un lugar alto. Amén. Venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de nuestro Señor, a la casa del Rey. Y los discípulos, también admirados y orgullosos de ese símbolo nacional, porque era un símbolo nacional, el templo, le dijeron a Jesús, mira qué edificios, maestro, mira qué piedras, unas piedras cortadas de una forma tan perfecta cuando no había las herramientas que hoy existen. Y Jesús, que es especialista en pinchar el globo del orgullo humano y de esas cosas en las cuales a veces los humanos nos basamos y nos agarramos y nos aferramos, y el Señor te lo tira abajo y dice, no quedará piedra sobre piedra. Fue en ese contexto que Jesús dijo eso. Fue ahí.
A veces repetimos ese versículo, pero no nos acordamos bien cuándo se dijo. Bueno, cuando estaban admirando el templo los discípulos, Jesús les dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. Y en el año 70, después de Cristo, menos de 40 años después que Jesús dijo eso, sucedió. Vinieron los romanos y destruyeron todo. Y el fuego derritió el oro que había en el templo y los romanos escarbaron hasta los cimientos para sacar el oro que había quedado derretido junto con las piedras y no quedó piedra sobre piedra. Y lo que hoy se ve que es el muro de los lamentos, que es uno de los lados del monte, no es un muro del templo, es uno de los muros de contención de la obra de ensanchamiento del monte. Me encantaría, no tengo preparado, pero me encantaría mostrarles un plano, alguna vez lo voy a hacer, del sistema de arcos que hizo Herodes alrededor del monte, todo un sistema de arcos, y rellenó, hizo las paredes, los muros de contención, y arriba de eso hizo la explanada donde estuvo el templo, que es donde hoy ustedes ven la cúpula dorada que hay en Jerusalén, la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca. Es ese lugar. No quedó piedra sobre piedra de aquel templo, pero hay profecías de restauración futura. Va a volver a haber un templo ahí. Va a volver a estar el templo. Y a pesar de lo que dicen incluso algunos predicadores, va a ser el templo del anticristo. Pablo dice a los tesalonicenses que el anticristo se va a sentar en el templo de Dios. Ese va a ser el templo de Dios nuevamente. ¿Sabe por qué? Porque Cristo va a reinar ahí. Jesucristo va a sentarse a reinar allí. Mire lo que nos espera. Tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba. Y esto también apunta a eso. Cuando Pablo le dice a los colosenses que hay que poner la mirada en las cosas de arriba. Esperamos solución y el obrar de Dios a nuestros problemas de hoy, ¿verdad? Todos, nosotros, yo, ustedes, esperamos esa respuesta, esa salida, lo más inmediata posible a nuestros problemas de salud, a nuestros problemas económicos, a los problemas familiares, etcétera, etcétera. Y está bien extender la mirada de la fe y ver detrás del muro de los problemas que hoy nos aquejan y saber que en Cristo hay salida. Está bien, es voluntad de Dios. Eso es fe. Pero la fe no se queda frenada porque detrás, yo quiero decirles algo que ustedes no lo han escuchado quizás nunca, detrás del muro del problema está la salida, la bendición de Dios, pero detrás de esa salida hay otro muro. Hay otro muro. Donde a veces nosotros nos quedamos porque hasta ahí llegó mi fe. O ahí me conformé. Ya Dios me respondió y nos encontramos con un muro que se llama estancamiento. Nuestra fe tiene que ir más allá todavía. Mirar las cosas de arriba es que sé que Dios me va a sacar de esta situación. No sé cómo, no sé cuándo, pero Dios es fiel. Pero no se queda el Señor ahí. Tiene preparado para mí una eternidad, tiene un futuro. Hay planes detallados del Señor en los cuales yo soy protagonista con Él y usted también. Y usted también. Gloria a Dios. Yo pienso y medito en aquellos hermanos nuestros que veían que su problema, la salida a su problema era la misma muerte. Muchos cuando estaban allí atados en un poste listo para ser quemados por su fe, o con una soga en el cuello listos para ser ahorcados, y sabían ellos en su corazón que no iban a salir de esa. ¿Cómo creen ustedes que ellos seguían adorando al Señor y cantando himnos cuando aquí en la tierra ya no veían futuro? Porque ellos tenían la mirada puesta en esas cosas. Ellos les resonaba en su mente, en su corazón y en sus oídos las palabras de Jesús, cuando Jesús dijo, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, porque hasta ahí llegan. Hay que tener temor al que tiene poder para
enviar las almas al fuego ardiente o dar salvación, como en nuestro caso. Amén. Ellos no tenían temor de los que solamente podían tocar y matar el cuerpo, mas no podían tocar su alma, y sabían que así como el ladrón de la cruz, el mismo destino era para ellos, el paraíso. No es un invento de la mística, no es una leyenda. El paraíso es un lugar bíblico real. Por eso nuestra fe está puesta, claro, en que Dios aquí en la tierra nos puede bendecir. Estamos en un contexto donde podemos proyectar a futuro. Gloria a Dios por esa misericordia. Hay hermanos nuestros en otros países que no pueden proyectar a futuro. Es vivir día a día y sobrevivir y anunciar el Evangelio. ¿Y saben cuál es el anhelo más grande que tienen? Ganar almas la mayor cantidad posible antes de que le quiten la vida. Ellos no están planeando en tener una casa mejor, ellos no están planeando en cambiar el auto, no están planeando comprarse mejor ropa, ellos están pensando, tengo que predicar y ganar almas antes que me maten. Esa es su proyección. Tenemos que darle gracias a Dios por el contexto que nos toca vivir, donde también tenemos que procurar ganar almas para Cristo. Pero también podemos proyectar cosas para nuestras vidas. Dios nos ha permitido esto, con todo lo bueno y lo malo que eso implica. Pero Dios nos ha permitido esto. ¿Cuántas gracias tenemos que darle al Señor? ¿Cuántas gracias? Gloria a Dios por todo lo que podemos ver, la bendición de Dios que podemos esperar en esta tierra, pero hay cosas superiores que nos esperan arriba. Y hay un galardón para el servicio, para la fidelidad. Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor de ustedes. Lo dice la Biblia. No es una frase mía, lo dice la palabra del Señor. Dios no es injusto, no olvida lo que estás haciendo hoy o quizá lo que hiciste ayer. Yo sé que es así. No me lo enseñó un seminario, lo pude experimentar, a veces en pequeñas cosas, alguna siembra que yo hice y me olvidé. Vio que dice que el sembrador tiene que plantar la semilla y dejarla. Abajo de la tierra usted no ve, pero empieza el proceso, se pudre la semilla, se abre, empieza a salir el brote. Sembramos, listo, ahí está. Y de repente, años adelante, recibo una gran bendición y me acuerdo, porque el Espíritu Santo te hace recordar. ¿Te acordás de aquella siembra? Acá está tu recompensa. Siempre, así es nuestro Dios, es mayor la recompensa. Siempre, porque corresponde, no corresponde, no nos debe nada el Señor, pero Él es generoso. Él es generoso. Estaba leyendo el otro día el libro de Esther, un libro maravilloso, que le recomiendo leerlo, el libro de Esther, y empieza ese libro contando de ese gran banquete que el rey Asuero hace en la ciudad de Susa, donde estaba la capital del reino, y que invita a las familias principales del país y a los oficiales y a los nobles, y dice que había dado la orden de que la comida y el vino corra sin límites, lo mejor. Y hay una expresión en la Biblia que dice, como es digno de esperarse de un rey. Y luego los regalos que él hacía con generosidad, como es digno de esperarse de un rey. Y yo meditaba en mi corazón, no merecemos nada, pero de nuestro Rey generoso podemos esperar generosidad. De nuestro gran Rey, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué espera usted del Señor? Él va a dar tu bendición, la bendición que vas a recibir, como se puede esperar de un gran Rey generoso. Si Asuero era generoso, que era un rey pagano, imagínese nuestro Dios. Piense. No deje que el problema hoy le ciegue los ojos, le obnubile la fe y usted no pueda ver más allá o ve algo muy pequeñito. Usted va a recibir
de parte del Señor algo como es digno de nuestro Rey. Yo de mi Rey no puedo esperar miserias ni migajas. Yo de mi Rey puedo esperar canilla libre de bendición. No porque lo merezca, sino porque Él nos invitó, como hizo Asuero, Él invitó. Casi que podríamos terminar hablando de Esther, pero algún día vamos a profundizar más lo que pasó con la reina Vasti, y usted va a encontrar también lo que pasa cuando uno no va a la invitación. Lo que pasó con Vasti, porque la reina también había hecho un gran banquete para las mujeres, pero se enalteció, y cuando el rey Asuero la manda a llamar porque quería mostrar la belleza de su reina a todos los que estaban allí presentes en el banquete, ella tuvo una actitud orgullosa y dijo: no, no voy a ir. Y eso encendió la ira del rey. Lo único que tenemos que estar atentos de no perdernos la invitación. Si queremos realmente estar en el lugar de la bendición, donde la bendición corre como es digno de nuestro Rey, cuando Él te llama, corre. Cuando Él dice hay un banquete, anda a comer. Cuando Él invita a su casa, más vale que vengas. No teniendo miedo de un castigo, sino porque no me quiero perder la invitación del Rey, no me quiero perder la invitación, no me quiero perder el banquete, no me quiero perder la abundancia de mi Señor. Es eso. Usted no tiene que venir acá por miedo al castigo del Rey. Usted tiene que venir porque sabe que le espera un banquete. Usted no sé si imagina lo que genera en su vida espiritual recibir palabra del Señor, adorar al Señor, tomar este tiempo para alabarle, para levantar sus manos, para olvidarse de sus problemas, de sus preocupaciones y decir: te amo, Señor, tú eres santo, te adoro. Ese tiempo glorioso, por dentro usted se va fortaleciendo, su espíritu se va conectando con el Espíritu de Dios y eso le hace bien. Y cuando usted tiene que salir a enfrentar la vida, y no voy a decir la vida real, la vida, porque esto es parte de la vida real, esto es más real que lo que pasa afuera, porque la eternidad y el cielo es más real que la tierra. Yo siempre digo, en la tierra hay muchos maquillajes. En la tierra hay muchas poses falsas, hay muchas apariencias, pero en el mundo espiritual lo que es más real. Pero cuando usted tiene que enfrentar la vida, salir afuera, usted lleva armas, usted va fortalecido, usted lleva una palabra de Dios, lleva instrucción, capitalice toda la instrucción que fluye de este lugar. No solo en cuestiones espirituales, la Biblia nos enseña en todas las cuestiones, en lo familiar, en lo social, en lo económico, en cuanto a la salud, hasta lo sanitario. Todo el Señor nos instruye en todo. Y cuando vamos capitalizando, ¿qué es capitalizar? Es transformar esto que estoy recibiendo en algo, en un bien. El dinero es papel, el dinero por sí mismo es papel con tinta y nada más. Pero cuando usted capitaliza porque invierte en algo que va a ser bueno, que va a ser útil, ahí es donde cobra el verdadero valor. La palabra es como moneda, la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios te da el potencial de adquirir cosas en la vida y con Dios, pero si no las usás, queda como algo que aprendí nada más. Aprovechen y capitalicen, prueben al Señor, pongan por obra. Dios es fiel. Terminamos aquí, ¿no? Empezamos hablando por la puerta, la Golden Gate. Así es la palabra del Señor, es tan amplia, tan gloriosa. Esto tan hermoso que sucedió de Pedro y Juan, no eran personas adineradas en ese tiempo. Ellos seguramente llevaban su ofrenda, pero no les sobraba el dinero. Esa es la realidad. Pero eran bendecidos por Dios. No les faltaba lo principal, no les faltaba presencia de Dios, no les faltaba poder de Dios, pero tampoco Dios les dejaba faltar el alimento. La provisión diaria, la parnasá, como dicen los judíos, el Señor la ha prometido y Él cumple. Y se encuentran con este hombre que está ahí en esa entrada.
tan simbólica, esa puerta a la hermosa, esa puerta mesiánica, y lo único que esperaba él era limosna. Usted sabe que la limosna no le soluciona el problema a nadie. La limosna va a darle un bocado de comida quizás al que no tiene, pero mañana va a volver a tener. Si su condición no cambia, y pasado va a volver a tener hambre. Y ni hablar de aquello que hoy lamentablemente, dolorosamente se ve mucho, aquellos que toman la limosna pero no comen con ella, sino que la gastan en vicios. Lamentablemente, no cambia la condición. El hombre necesita, hay una canción de Rabito, algunos la habrán escuchado, el hombre necesita cada día más de Dios. El hombre necesita cambiar su condición. Y esto lo sabían bien los apóstoles, y cuando este hombre está allí tirado y extiende su mano y espera una limosna, ellos le dicen, no tenemos plata ni oro. Y en esos milisegundos habrán pensado, bueno, no me pueden dar nada, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, ellos le dijeron, estate atento a lo que te vamos a decir. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y caminá. Las limosnas, todos esos años no le cambiaron la realidad, pero el poder de Dios cambió la condición de ese hombre, el cual ahora daba saltos de gozo, de alegría y glorificaba al Señor. Ese hombre ya no necesitaba limosna, ahora él tenía la dignidad y tenía la fuerza y tenía la capacidad de salir a ganar el pan. Dele gracias a Dios por sus dos piernas y sus dos brazos. Hay gente que no lo tiene. Dele gracias a Dios por poder moverse, por poder caminar. Dele gracias a Dios. A veces damos por hecho que es algo normal de la vida hasta que falta. Gloria a Dios porque me levanto y respiro. Eso vale más que el oro. Y yo sé también que lamentablemente, usted sabe que soy un pastor que predico con la verdad, aunque me gane enemigos. Lamentablemente hay mucha gente que no quiere salir de su condición en la sociedad. Porque cuando Dios dignifica hay que salir a trabajar, hay que respetar horarios, hay que respetar patrón o tener responsabilidad con el trabajo, hay que pagar impuestos, hay que pagar servicios. Y muchos no quieren. Es lamentable, pero es la realidad. Por eso Dios quiere transformar todo, no solamente quiere darnos brazos, piernas, quiere darnos un corazón nuevo. Un corazón nuevo. Este hombre era un hombre que esperaba ser dignificado, solo que creía que lo único que podía recibir era limosna, hasta que se encuentra con hombres de fe que en el nombre de Jesús, Dios a través de ellos hace un milagro. Jesús a través de ellos lo sana y este hombre empezó a gozarse y alegrarse. Pero bueno, esto le trajo problemas a los discípulos. Le trajo problemas. Y uno puede decir, ¿qué le puede molestar a la sociedad que hablemos de Dios? ¿Qué mal les hace? Pero les molesta. Porque el veneno del pecado que Satanás inyectó en las venas de la humanidad, cuando le hablas de la sangre de Cristo, es un reactivo, reaccionan, le molesta, es una cuestión espiritual que le puede molestar, no hay lógica en eso. Que hablemos de la fe. Hay gente que le molesta, hermano, no sé si tuviste alguna vez la experiencia, pero hay gente que le molesta que le digas Dios te bendiga. ¡Ah, qué Dios, ni qué Dios, qué bendición, ni qué bendición! Si te estás deseando lo mejor. Bueno, hubo gente que le molestó que este hombre se sanara. ¿Cómo le va a molestar a alguien que un paralítico, que alguien está lisiado, ahora puede caminar y puede? ¿Cómo puede molestarle? Pues sí, les molesta. Porque esta gente, los fariseos, los saduceos, eso le estaba atacando sus intereses. Y no le importaba que este hombre se hubiera sanado, no les alegraba. Les molestó a los cuidadores de cerdos que Jesús sacara esa legión de demonios del Gadareno y la echara a los cerdos. Le dijeron a Jesús, vete de aquí, no te queremos en nuestra región. Necios. Era una región llena de brujería, era una región llena de endemoniados. De hecho, criaban cerdos, esto es algo que está en la historia. Criaban cerdos para sacrificios.
Mire que ni los árabes ni los judíos aceptan el cerdo, es inmundo para ellos, pero había gentiles de otras naciones, paganos, que usaban a los cerdos para el sacrificio. Esos cerdos iban a terminar muertos de todas formas, y no en un plato como nosotros podemos. Si un chanchito muere acá, usted ya sabe para qué es, o en un horno de barro. Bueno, sigamos por donde estamos. No, no era para eso. Bueno, les molestó. Podrían haber dicho, mira lo dábamos por muerto, vivía en los cementerios, se golpeaba con las piedras, estaba todo lastimado, era un peligro acercarse a él, rompía las cadenas, porque las posesiones demoníacas dan una fuerza sobrenatural, y lo hemos visto. No es cuento chino, es una realidad. Y ahora viene Jesús y lo libera y el muchacho está ahí, normal. Vamos a aprovechar que Jesús está acá. Vení, Señor, porque tengo un sobrino que está igual o peor que este. Vení, Señor, que mi padre... No, lo echaron. El mundo está hecho un desastre hoy, siglo XXI. No me vengan a hablar de la evolución de la humanidad. El hombre ha involucionado, está peor que nunca, pero no buscan a Cristo. Si fueran inteligentes, dirían estos locos que se reúnen y que cuentan que Dios los ha bendecido, que Dios les ha dado sentido a su vida, que el Señor les ha quitado los traumas del pasado, que el Señor a muchos de ellos los está procesando, que venga también a mi casa. Yo también quiero ese Dios. Gloria a Dios por la gente que abre sus ojos y dice, yo quiero también esa experiencia. Qué lindo. Pero lamentablemente la mayoría no, dicen, no me hablen de Dios. Este cantante famoso en el ambiente cristiano que hoy está viviendo en Estados Unidos, argentino, Rabito, él ya era una persona adinerada y estaba en la cumbre de su éxito, estaba grabando con los más grandes, tenía contrato con EMI, una gran firma discográfica. Pero uno de sus músicos, creo que era su madre, la madre de uno de sus músicos, tenía una enfermedad terminal y le habían dado pocos días de vida. Pero dice que él se enteró que fueron unos pastores y oraron por él. Y dice que un mes después la madre salió caminando de ese hospital o de esa clínica, sana. Y cuando él vio eso, él dijo, si Dios hace estas cosas, yo quiero ese Dios. Yo quiero eso. Y habló con el director de la firma discográfica y le dijo, yo me voy. Y dijo, ¿te vas de vacaciones? ¿A dónde te vas? No, me voy. Dejo todo. Vos estás loco. Estás loco. Estás alcanzando lo que muchos quisieran alcanzar. No, hay algo mejor que esto. ¿Qué podrías estar haciendo esta noche en vez de estar acá? ¿Por qué estás acá? Se dieron cuenta que hay algo mejor. Yo me di cuenta que hay algo mejor. Hay cosas muy lindas y muy buenas en el mundo, claro que lo hay. No todo es malo, no todo es gris o negro, pero hay algo mejor. Estamos acá en pos del más grande de los grandes, para adorarle, para alabarlo y para que nos hable también. Hay algo mejor. Qué lindo que es aprovechar. Pero bueno, había gente que no le gustaba. Y el versículo 13, estamos en Hechos capítulo 3, dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tuvo que hablar Pedro y explicar. Hermanos, ¿sabe lo que es tener que explicar un milagro? En Siria, en Babilonia, no, en Israel, en Jerusalén, a los religiosos, tener que explicarle el milagro. Líbranos, Señor, de esa decadencia espiritual.
Pedro da un discurso en el pórtico de Salomón: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pilato no quería tener problemas con Jesús. Su esposa, ustedes se acuerdan, ¿no? Pues está en la palabra, aparte de estar en la película, está en la Biblia. Su esposa había tenido pesadillas, el Señor le estaba mostrando: este es el santo de los santos. Su esposa le dijo: no te metas con este hombre. Por eso Pilato se justifica y va y se lava las manos y dice: esta no es mi decisión, yo lo quería soltar, ustedes lo pidieron. ¿Quiénes eran? Los agitadores, fariseos y saduceos. A ellos principalmente se dirige Pedro y le dice: vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste, o sea, Pilato, había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Estuviese del lado que estuviese, Barrabás era un homicida. Y matasteis al autor de la vida. En la versión Reina Valera 60, no sé cómo estarán otras versiones, no recuerdo, pero está autor de la vida con mayúscula y estoy muy de acuerdo con eso. Estoy muy de acuerdo con eso. Por favor, cuando usted escriba la palabra Dios refiriéndose a nuestro Dios, ponga la mayúscula, no ponga Dios con minúscula. Si no, se va a ir al infierno. No, mentira, eso no es tanto, pero es una cuestión de respeto y de glorificar al Señor, ¿eh? Si uno pone un nombre con minúscula, alguien va a corregir y va a decir: che, los nombres van con... Bueno, ni hablar de Dios, porque no es Dios con minúscula. Sí entiendo, déjeme decirle esto, entiendo cuando alguien se refiere a Diosito y no lo dice porque es un Dios chiquito, sino lo hace con una expresión de cariño. Uno entiende eso. El Abba Padre, el papito, es una expresión de cariño, una expresión de cercanía. Eso sí está bien. Pero cuando usted lo escriba, aunque ponga Diosito, póngalo con mayúscula. Amén. El autor de la vida. Yo digo amén. Amén. Jesucristo es el autor de la vida. Es el autor de la vida eterna. Es el autor de esta vida física. Yo recuerdo algo en lo cual medité mucho y reflexioné mucho durante el coronavirus y me tocó pasarla muy mal, estar también al borde del otro plano por esa enfermedad. Y yo meditaba y le decía al Señor: Señor, tú sostienes hasta mi respirar. El hecho de poder hacer funcionar nuestros pulmones, nuestro corazón, Señor, todo lo sostienes tú. Un médico argentino explicaba el proceso de un bebé cuando nace, sus pulmones nunca funcionaron, están como si fuera un fuellecito todo arrugado y se llenan de oxígeno cuando sale del vientre de la madre. En ese preciso momento es algo que tiene que suceder tan sincronizado para que viva. Un médico argentino que él dice: yo creo en Dios, y él dice: yo sé que ahí hay una creación de Dios maravillosa. El científico que es honesto y sincero sabe que existe un creador. ¿Cómo? Estoy tratando de recordar el nombre, ya lo voy a decir, pero es un médico argentino que sale en televisión, que él contó su experiencia también. Una vez un paciente se le muere y él se enoja con Dios. Hemos hablado con vos, Joel. Bueno, ya si me acuerdo les voy a decir. Y dice que él, Rossetti, como el de los... sí, el doctor Rossetti. Y él dice: yo me enojé con Dios y di el portazo y salí y dije: voy a renunciar. Estaba trabajando en un hospital público, él trabaja en un hospital público, y fue a hablar con el director del hospital, y cuando él entra para hablar con el director, está en una sala de partos y dándole el chirlito a un bebé
alguien que venía a la vida y él sintió que Dios le estaba mostrando que Él es el que lleva y Él es el que trae, el que da vida. Y el director le dice, sí, ¿qué querías? Nada, nada. Saber ver los mensajes de Dios en diferentes situaciones, ¿no? Él es el autor de la vida, Él sostiene tu respirar, Él sostiene mi respirar. Un empresario muy rico de la Argentina que murió también durante la pandemia y su hija decía, pensar que mi papá, teniendo tantos millones y tanto dinero, se murió porque le faltó algo que está en el aire y es gratis, el oxígeno. Está en el aire y es gratis. Y está en las proporciones exactas. Hay un rango muy pequeño, un porcentaje que tiene que tener el aire de oxígeno para que podamos vivir. Menos de eso y más de eso significaría la muerte. ¿Quién reguló eso? Yo creo firmemente lo que dice la palabra, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hay que ser necio. Después podemos sentarnos a discutir las formas de creer en Dios. Otro tema, pero no se puede negar la existencia de un creador súper inteligente y todopoderoso. Si estoy respirando acá es porque Él lo quiere. Si usted está aquí vivo es porque Él lo sostiene. Él lo quiere. Y ustedes, le dice Pedro, mataron al autor de la vida, a quien Dios, como es el autor de la vida, ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, en el nombre de Jesús, a este que vosotros veis y conocéis, sabían que no era un actor, era realmente un hombre que muchos años estuvo allí, imposibilitado. Ustedes lo conocen, dijo Pedro, le ha confirmado su nombre. ¿Cómo Jesús confirma el nombre? Con su poder. Con su poder. Confirma su nombre, su grandeza, y la fe que es por Él, por Jesús, ha dado a este muchacho completa sanidad en presencia de todos vosotros. No hay argumento. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo, o sea, su ungido, había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, arrepiéntanse, conviértanse, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuánto necesita el hombre tiempos de refrigerio? ¿Por qué no lo tiene? Porque tiene que arrepentirse y convertirse de sus pecados. A quienes están viendo y no crean, yo no los puedo convencer de nada, es decisión personal. Pero si creemos en Cristo como nuestro Salvador, nos arrepentimos de nuestros pecados, reconocemos las malas decisiones que hemos tomado en el pasado como esta gente. Pedro le dijo, ustedes han tomado una pésima decisión, eligieron mal, eligieron a Barrabás en vez de a Jesús, pero aún así, esa es la mala noticia, yo tengo una buena. Si se arrepienten, se convierten de corazón, van a ser borrados sus pecados. Hermanos, ustedes están dimensionando el pecado del cual está hablando Pedro aquí, de haber asesinado al autor de la vida, de haber mandado a la cruz a Cristo. Puntualmente ese es el pecado al cual hace referencia Pedro, y Pedro está diciendo, aún un pecado tan grave como ese, si se arrepienten y se convierten, el Señor es tan amoroso y tan misericordioso que los va a perdonar y va a borrar, les va a borrar el prontuario. Y una vez que el Señor borra nuestros pecados y de verdad nos convertimos a Él, vienen tiempos de refrigerio.
descanso en Dios, gozo, esperanza. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Es lo que el hombre anhela, al fin y al cabo lo que el hombre necesita es tener paz, estar bien, pero ¿cómo va a tener paz completa si no tiene a Cristo, si no está en paz con Dios? Bueno, es muy sencillo la forma de tener paz con Dios. ¿Qué tengo que hacer? Pagar mis pecados, no me alcanzaría el resto de mi vida para pagar mis errores, pero ya Cristo lo pagó, ya está. La salvación no es gratuita, es costosísima. El tema es que pagaron el precio por nosotros. Entonces para nosotros sí es gratis, porque Jesús lo pagó. Hay oportunidad. Y a veces no es algo específicamente referido a la salvación. Siendo salvos, hemos tomado malas decisiones. Porque una vez que tenemos a Cristo en el corazón, no es que ya, me relajo y todo me es válido, puedo hacer lo que quiera porque la gracia cubre todo. No, la gracia no es una alfombra para esconder mugre. La gracia es el perdón de nuestros pecados, la misericordia gratuita de Dios, pero la gracia también es poder para cambiar. Si estoy bajo la gracia hay un poder de Dios que me va a dar la fuerza para librarme del pecado, de mi pecado. Ser libre. Eso es arrepentíos y convertíos, conviértanse. No arrepentirme y volver, arrepentirme y volver, arrepentir, pues ya no es arrepentimiento. No es tampoco como un remordimiento, no, el arrepentimiento es pego un giro, cambio de sentido en mi vida. ¿Quieren la explicación fácil y sencilla de Pablo? El que robaba, no robe más. Es fácil. ¿No? El Evangelio, a veces los humanos lo complicamos mucho, es muy sencillo el Evangelio. Cambiar. El que robó, devuelva lo que robó, devuélvalo con interés. No ofenda, no mienta, no hable falso testimonio. Bueno, es muy sencillo. Hasta un niño del jardín de infantes lo puede entender. Arrepentidos y convertidos. Entonces, ¿qué es lo que viene como consecuencia? El Señor borra nuestros pecados. Y si borra nuestros pecados, viene ese tiempo de refrigerio. ¿Usted se dio cuenta? El peor problema que tiene la sociedad hoy es la salud mental. La salud mental hoy es un flagelo en la sociedad. Antes se veía en las grandes ciudades por ahí, como decíamos cariñosamente, ¿viste? El loquito. Hoy en día es terrible. Creo que es el país, Argentina es el país que más psicólogos por cantidad de habitantes tiene. Es un mal indicio. Pero no solo pasa en Argentina, el mundo está así. Y se ha hecho todo un negocio en torno a eso. Si esto sigue aquí, el clonazepam te lo van a vender en un kiosco junto con los caramelitos de goma. Es triste. Pero han democratizado los tratamientos psiquiátricos. Enseguida ya sos un loco, enseguida el psicólogo, el psiquiatra, enseguida, pará un poquito, que vos estás más loco que yo. A los niños hay protocolos fraudulentos para declararlos con TDA, para declararlos enseguida. Cuidado. Yo agradezco al Señor por la buena ciencia médica, pero hay una parte muy grande que está dedicada al comercio en detrimento de la salud de la gente y de la salud mental. Porque si el niño juega, está loco, si no juega, está loco, si habla, está loco, si está callado, está loco. Para un poquito. No todos son iguales, no todos tienen el mismo carácter. Hay niños que lo que necesitan es darnos cuenta de que de repente él va a hablar y va a jugar con quien se siente cómodo y con quien no, no. Y los grandes también tienen comportamientos así.
Y lo único que terminan haciendo es apabullando a la gente, manteniendo no un paciente, sino un cliente. Y ahí te mantienen y te adormecen el cerebro, mas no hay liberación, no hay refrigerio, no hay descanso en el alma, solo un adormecimiento mental. ¿Qué le recetaría a alguien que está así? Que se acerque a Dios, que se arrepienta de sus pecados, que reconozca sus malas decisiones. Porque está frente a alguien que no está listo para condenarlo, sino que está esperando el arrepentimiento para perdonarlo y para empezar un proceso de restauración, que a veces no es de un día para el otro, pero una vez que estamos en la mano del alfarero, le empezó a trabajar y vamos bien, ahí estamos bien, si ya estamos en manos del alfarero. No estoy en contra, por favor, que no se malinterprete, de los psicólogos, los psiquiatras, no estoy en contra, pero sí estoy en contra de esas políticas que están aplicando en la sociedad desde hace un tiempo y que viene de la ONU. Está todo instrumentado, es satánico. El que está detrás de todo esto es el enemigo, porque el diablo quiere tener a la gente oprimida, la quiere tener triste, la quiere tener angustiada. El apóstol Pablo enseñó algo que es poderoso y que tenemos que entenderlo. Dijo a los corintios que hay dos tipos de tristeza. Hay una que provoca el Espíritu Santo, viene de Dios. Es esa tristeza de sentirme triste con el pecado, sentirme triste y acongojado porque hice mal. Esa tristeza me lleva al arrepentimiento y ese arrepentimiento me lleva a la restauración. Está en concordancia con lo que dice Pedro aquí, porque es el mismo Espíritu Santo que dictó escribir esto. Pero dijo que hay una tristeza que es satánica, que es mortal, que es una tristeza que lleva al ser humano a destruirse. Y debo decir con el dolor en el alma que la tristeza que más veo en el ser humano es la segunda, es la mala. La que provoca el diablo, porque falta arrepentimiento. No son pastillas, es arrepentimiento, es quebrantamiento lo que va a traer liberación. Pero me gozo en el Señor, le agradezco al Señor cuando veo una persona que lo que le entristece no son las consecuencias en sí, sino le entristece su pecado, le entristece su condición, se arrepiente delante de Dios, ese va camino a la restauración. Van a ser borrados sus pecados y va a venir tiempo de refrigerio. Veía hace unos días atrás un hombre mayor de edad que equipó su vehículo para viajar y conocer el país y descansar. Estuvo muy enfermo, dice, salí de esa enfermedad y empecé a meditar sobre la vida. Le decía el que lo entrevistaba, ¿y qué es lo que espera de la vida? Lo único que quiero es estar en paz, tener paz. No pido lujos, ni yo quiero paz y vivir los años que me quedan en paz y disfrutar. Es lo que el ser humano quiere. ¿Sabe por qué? Porque fuimos creados en paz. Fuimos creados en paz con Dios, en paz con la naturaleza. Hermanos queridos, es una gran patraña y un tremendo engaño todas las políticas medioambientales. Déjeme decirle y se lo digo mirándolo a la cara y tengo pruebas. Es una mentira, está arruinando a los países, está fundiendo a la gente, está fundiendo a Europa. Es patraña porque el problema del planeta no es el oxígeno, la falta de oxígeno, el CO2. No ese es el problema del planeta. La Biblia dice en Romanos capítulo 8 que la naturaleza reacciona al pecado del hombre. No quieren hablar de eso, no lo vas a escuchar de la ONU decir eso. No, señor, es una gran mentira el auto eléctrico y todas esas porquerías que algún día quizás tengamos que terminar usando porque nos sacan lo otro. Le están sacando la libertad al hombre. No trae paz ni trae solución. Hay pruebas científicas que en la Tierra había mucho más CO2 en épocas donde no existían los motores a combustión y el planeta no se destruyó. Están tapando y ocultando evidencia científica. No es ni siquiera una cuestión de fe y ciencia, no. Están ocultando la verdadera ciencia.
¿Y por qué es todo esto, pastor? ¿Por qué el diablo estaría detrás de políticas medioambientales? ¿Saben para qué? Para tapar la verdadera razón por la cual el planeta está en problemas y por la cual el hombre está en problemas. Son las hojas de higuera que se tejieron Adán y Eva para tapar la desnudez cuando pecaron. No sirve para nada. El Señor tuvo que enseñarles que la cobertura venía por un sacrificio. Fue el primer sacrificio de animales en la historia de la humanidad, porque el Señor con cuero, con pieles de animales le hizo vestimentas. Las coberturas del hombre no sirven. Quieren tapar la realidad. El hombre necesita a Dios. El hombre necesita arrepentirse. El hombre necesita recibir a Cristo, el autor de la vida, como su Salvador. Entonces recién ahí va a venir el refrigerio. Y a nosotros los creyentes, para nosotros también es la palabra. Quizás decisiones del pasado nos han traído problemas, dolores de cabeza en el presente. ¿Vamos a seguir luchando con Dios? ¿Vamos a seguir enojándonos con los que nos rodean? ¿Vamos a seguir enojándonos con Dios? ¿O vamos a parar en el camino y vamos a decir, basta? Me miro al espejo y soy yo el problema. Aunque otros hayan aportado, pero principalmente yo no puedo pedir perdón por los otros, ellos tienen que pedir perdón. Yo, Señor, perdóname, me equivoqué. No estar, y si soy cristiano, ¿por qué Dios me perdona? No, Señor, perdóname, me humillo en polvo y ceniza, el culpable soy yo, tú no tienes la culpa de esto. Y cuando uno empieza ese camino, ese es el camino de la restauración. Sé que hay consecuencias que duran más que otras. Pero el Señor va a empezar a trabajar en eso y va a empezar a traer paz y refrigerio a nuestras vidas. Y de ahora en más bajo la guía del Espíritu Santo, es decir, Señor, yo reconozco mis malas decisiones, pero líbrame de volver a caer, líbrame de volver a tomar malas decisiones. Vio que está ese dicho que no está en la Biblia, pero es verdad, esos que salen de Guatemala y se meten en Guatepeor. No tenemos que salir de Guatemala para meternos en Guatepeor. Perdonen los guatemaltecos, no es nada contra ustedes, es un dicho. Es de ahora en más, las decisiones de hoy me van a afectar no solamente mañana, quizá de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, esté viendo consecuencias de mis decisiones de hoy. Como dije al principio, de las siembras que hacemos buenas, a veces no viene enseguida la bendición, pero llega un momento que el Señor dice, tomá, acá está tu cosecha. Uy, ¿esto qué es, Señor? Acordate de aquella semilla. Gloria a Dios, nos alegramos. Pero de las malas decisiones también. De repente pasa algo, upa, ¿y acá qué pasó? Y el Espíritu Santo, y ruego al Señor que así sea en nuestras vidas, nos va a hacer acordar. ¿Te acordás de aquello? Cuando te dijeron no, cuando yo te dije no. Bueno, este es el guisito que te cocinaste, ahora cómelo. Entonces, a partir de ahora, tomar buenas elecciones en nuestras vidas. Y no estoy hablando de política, estoy hablando de nuestras elecciones personales. Porque elegimos a Cristo, seguir a Cristo, gloria a Dios, es la decisión más importante. Pero después, detrás de esa, hay muchas otras decisiones. Para los solteros, la decisión que le sigue, mire lo que me atrevo a decirles, las que le siguen importancia después de haber decidido seguir a Cristo, es quien te va a acompañar el resto de tu vida. Es la segunda decisión más importante de la vida. Y después vienen otras, decisiones económicas, decisiones con nuestro cuerpo. Desde hace algunos años se ha habilitado por ley aquí en Argentina leyes nefastas que un niño de 13 años, una niña puede elegir su sexo. Terrible. Pero no puede trabajar, no puede conducir, pero puede elegir. Decía alguien por ahí, menos mal que no había esas leyes cuando yo era chico, porque si no me faltaría una pierna y sería tuerto, porque yo quería ser pirata. Eso va a generar que haya vidas destruidas. Hoy hay muchas vidas destruidas. Hermano,
esto es muy serio. De aquí a unos años, si Cristo no viene antes, yo no quiero imaginar lo que va a ser la sociedad. Es lo que el diablo está haciendo con el hombre. ¿Sabe por qué? Tenemos que ser inteligentes. Somos corona de la creación. El hombre y la mujer, el ser humano, es lo más amado por Dios. Y el diablo sabe que no puede tocar a Dios y dice, voy a meterme con tu creación más amada. Es como el ajedrez. No podés matar al rey, pero lo podés poner en jaque o jaque mate. Bueno, el Señor ya salió de ahí. Cuando Cristo murió en la cruz, Él dio la salida, ¿no? Para llegar al otro lado del tablero. El diablo no se puede meter con Dios, pero se mete con nosotros. ¿Y quién decide? Nosotros decidimos. Pedro les echó la realidad en la cara, le dijo, ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes decidieron mal, pero yo no estoy acá predicando para condenarlos, estoy para darles una salida. Ese mismo Cristo fue resucitado, resucitó, y si ustedes se arrepienten y se convierten, van a ser borrados vuestros pecados. Por eso yo afirmo que el día que estemos en el tribunal de Cristo, delante de Él, rindiendo cuenta de nuestras vidas, el Señor no va a sacar en los libros de nuestros hechos, nuestros pecados pasados del tiempo que no conocíamos al Señor. Porque estaría mintiendo en su palabra, estaría reflotando lo que Él ya sepultó. Él nos va a tomar cuenta desde que conocimos a Cristo en adelante, así que si tu vida fue un desastre antes de Cristo, tranquilo, ten paz. El Señor no te va a sacar eso. Yo estoy al horno porque soy creyente desde la cuna, así que toda mi vida está ahí en el libro. Pero gloria a Dios por eso también, ¿no? Tranquilos. Tenemos que hacer nuestra parte, Dios se compromete a hacer la suya. Por último, cerramos leyendo en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, hablando de las elecciones en el Señor, mantenernos firmes en Cristo, mantenernos firmes en las instrucciones de la palabra para que nos vaya bien. El Señor dijo y dio libertad a su pueblo en el Antiguo Testamento. Dice, delante de ustedes pongo el camino de la vida, el camino de la muerte. Ustedes son libres. Pero el Señor en su corazón, que quiere nuestro bien, dice, por favor, escojan el camino de la vida para que les vaya bien a ustedes y a sus hijos y a sus nietos y a los que vienen de atrás, no solo a ustedes, a los que vienen de atrás, a los que ustedes aman. Elijan este camino. Tomen buenas decisiones. Decisiones, decía, en el matrimonio, para el matrimonio, decisiones en la economía, decisiones de las amistades. Usted decide con quién se junta y con quién no, con quién hace causa común y con quién no. Hay gente que no es de bendición y no es discriminación, por favor. Esto es realidad y es verdad pura. Hay gente con la cual el Señor dijo, apártense, ni coman con ellos. Lo dijo el Señor. Los contamina espiritualmente. Hay gente que te rodean y te traen problemas y le traen problemas a tu familia. Apártate. No, porque Dios es amor. Por favor, lea la Biblia y entienda cómo se ejerce y se vive el amor de Dios. Tenemos que tener el amor del Señor, pero no ser ingenuos, no ser tontos. Apártese del que le contamina espiritualmente, el que contamina su casa. Hay gente que no hace caso a los consejos de la palabra, le encuentra la quinta pata al gato al mensaje del pastor, pero después escucha consejos de cualquier filisteo incircunciso. Y así le va. Basta de darnos la pera contra la pared. No quiere eso el Señor. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Usted en su casa puede leer arriba todas esas cosas, ¿no? Ejerciendo la fe, la paciencia, ejerciendo todas cosas que son fruto del Espíritu Santo, ¿no? Si ustedes hacen estas cosas no caerán jamás. El Señor está diciendo,
hijito, hijita, acá está la instrucción y el alimento. Si ustedes viven conforme a esto, no van a caer. Las veces que caímos fue porque nos salimos de acá. Nos ha pasado a todos. Ninguno acá puede decir, no, yo nunca. No, todos. Quizás cosas no tan graves, pero todos alguna vez hemos pisado fuera de este suelo firme que es la roca, porque Jesús dijo, el que oye mis palabras y las hace, yo le comparo a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Esto es una roca firme, esto no se resquebraja, esto no se hunde, esto no se mueve. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir esta realidad. Vamos a estar de pie y orar al Señor y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a que esto sea una realidad en nuestras vidas. Si usted tiene que pedirle perdón al Señor por algo, no hace falta que lo grite aquí delante de todos. La sanidad interior la va a hacer el Espíritu Santo en tu vida. Si tú realmente te comprometes con Dios y si a partir de ahora sales de este lugar y algo tienes que hacer diferente, hazlo. Acá no estamos para avergonzar a nadie. Ahí donde estás, habla con el Señor. Ahí donde estás, tranquilo, en confianza, abrí tu corazón al Señor y si tenés que pedirle perdón por algo, pedíselo, no tengas miedo. No sos menos que nadie porque te hayas equivocado. No sos menos que nadie. La palabra de Dios no es para menospreciarte, es para sanarte, es para bendecirte. Ahí podés cerrar tus ojos y abrir tu corazón al Señor y decirle, Señor, basta ya, estoy cansado de mis malas decisiones, cansado de mis errores. Quizá hoy estoy viviendo alguna consecuencia de una mala elección del pasado, pero hoy, Señor, te pido perdón. Y quiero permanecer firme en tus palabras, no desviarme a diestra ni a siniestra. Necesito en mi vida este tiempo de refrigerio, de paz, de descanso. Necesito en mi casa, necesito en el matrimonio, necesito en mi economía, necesito en mi salud un tiempo de refrigerio, Señor, que viene de ti, solamente de ti. Reconocemos, Señor, solo de ti. ¿Dónde está el secreto de la paz verdadera? Está en ti. ¿Dónde está el secreto de la sanidad interior? No está en ningún método humano, ninguna fórmula mágica. Está en buscarte a ti, Señor. Todos nosotros, como hacía Nehemías, como hacía Daniel, que eran hombres fieles, eran hombres temerosos, pero ellos en primera persona intercedían por todo el pueblo y decían, hemos pecado. Ninguno aquí, Señor, por lo menos en este lugar, ninguno te va a decir, yo no, Señor, yo nunca pequé, fueron los otros. Todos aquí nos hemos equivocado en algo. Perdónanos, perdónanos, perdónanos. Nos humillamos ante ti, desde el más pequeño hasta el más grande. Ayúdanos, guíanos, Espíritu Santo, quita toda ceguera, que tengamos una visión nítida, una dirección bien clara de tu voluntad y que tengamos la decisión de cumplirla y de hacerla. Aunque a veces tengamos que renunciar a cosas, haya un costo que pagar, pero queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos que de aquí en adelante podamos cosechar el fruto de nuestras buenas decisiones, de seguirte a ti, de obedecerte a ti, el fruto de nuestro arrepentimiento, que es el perdón de pecado y es la paz. Primero la paz contigo, si estamos en paz contigo,
viene la paz a nuestro interior. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice tu palabra. La paz que puede venir a nuestros corazones, aún en medio de la lucha, aún en medio de la prueba, aún en medio de los ataques del enemigo. Pero podemos sentir ese descanso que viene de tu Espíritu Santo, Señor. Guarda nuestras mentes y nuestros corazones. Guarda nuestra salud mental, nuestra salud espiritual. Tu palabra habla de ello y dice: guardará vuestras mentes y vuestros corazones. Aplicamos la palabra como una medicina, Señor. Aplicamos la palabra. Tú puedes más que la ciencia. La ciencia no ha logrado hurgar en las profundidades del alma y del espíritu, mas tú eres quien pesas los corazones del hombre. Tú eres quien conoces y disciernes los pensamientos del ser humano. Nadie sabe lo que tú sabes, Señor. Por eso nos ponemos en tus manos. Danos la sabiduría para vivir. Danos la sabiduría para educar a nuestros hijos. Danos las claves que están escritas en tu palabra, que podamos tener visión espiritual. Quita toda ceguera espiritual en el nombre de Jesús. Todas las dudas, los temores, todo rechazo, toda reticencia a tu palabra en el nombre de Jesús. Oramos por los que no te conocen, que puedan abrir sus corazones a ti, que sean salvos. Amamos las almas y lo mejor que podemos desearle a las personas es que te conozcan, que se arrepientan de sus pecados, que abran sus corazones, que sean transformados. Oramos por las familias. Hay hermanos aquí que están orando por sus seres queridos, por sus hijos, esposos, esposas, nietos, el grado de parentesco que fuere. Espíritu Santo, obra. Apelamos a la obra de tu Espíritu, que es profunda, secreta, pero poderosa, y que pronto ha de salir a la luz. En el nombre de Jesús. Estamos en tus manos, Señor. Te pedimos sanidad para los enfermos. Clamamos, Señor, hemos visto milagros, estamos viendo en estos días milagros, estamos recibiendo testimonios, pero aún más te pedimos más, Señor. No porque merezcamos algo, sino porque tú eres un Rey generoso y estamos esperando ver tu mano poderosa en favor de tu iglesia, como es digno de un Rey, como eres tú. Lo que tú haces en favor de nuestras vidas no es por nuestra grandeza ni nuestra perfección, que no es tal. Es por tu grandeza. Habla bien de ti, Señor. Glorifica tu nombre. Por eso, Señor, tus manos están extendidas para sanar al enfermo, para libertar al oprimido, para soltar provisión en aquel que la necesita. Señor, hasta el último suspiro de nuestra vida en la tierra estaremos esperando en ti, pero también te estaremos dando la gloria y la honra. La gloria y la honra, la adoración. Podemos hablar y podemos respirar porque tú así lo permites. Tú nos sostienes. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Damos gloria a Dios en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso de admiración y de alabanza a Dios. Gracias, Señor. Bendito eres. Bendito Jesús. Bendito eres, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Hermosa es su presencia. Amén. ¿Cuántos están gozosos, agradecidos con el Señor? Yo sé que esta frase a veces es un poco repetitiva después de cada culto, decir cuántos están gozosos, pero es una realidad. Queremos recordarle a usted que Él es el motivo de su gozo y de su alegría, y recordarnos nosotros mismos también.